Bien, amigos, recientemente hicimos un comentario a raíz de un decreto expedido por el Poder Ejecutivo en que declara de utilidad pública una de las propiedades inmobiliarias más costosas y si no las más costosas, quizás una de las propiedades mejor ubicadas de la capital de la República Dominicana, del Distrito Nacional. A raíz de eso, nosotros nos sorprendió porque suponemos que los presidentes no actúan por impulso. Y quiero también, antes de entrar en detalles sobre lo que nosotros vamos a decir, es que no me siento bien, no me sentiría bien si esto que vamos a decir, la gente del gobierno, porque no me refiero al presidente, porque total que el presidente es dueño de su humor. Puede gustarle una cosa o no gustarle, pero el presidente es el presidente. Y no hay forma de que ningún comentario que se pueda hacer pueda variar una decisión de Estado. Aunque quizás, en este caso, puede ser que esa decisión debió de posponerse para estudiarse. Pero también tiene algo. Una de las virtudes que tiene Luis Abinader es que a pesar que luce que es un mandatario que ya conoce el poder y que sabe que el poder puede mucho más de lo que uno se piensa, que cuando ha tenido que retroceder, retrocede. No está bien. Bueno, anulo la medida. Yo no quiero que anule nada. Yo no quiero que el gobierno, el sector privado que esté involucrado, y todo el sector privado y el país conozca esto, porque es una situación que hay tantos sectores involucrados y tantas áreas diferentes que tiene que ser de conocimiento público. Miren, desde que los reyes de España le entregaron una ayuda al almirante y salió del puerto de Palos de Moguer, se inició una era que culminó con el inicio de un mundo nuevo. Cuando llegó a la isla de San Salvador, que no es el país centroamericano, sino una islita que es parte de las Bahamas, y que el 12 de octubre llegó ahí, el 5 de diciembre, vino a la isla de Santo Domingo, a la isla de Quisqueya, así se llamaba, sus únicos verdaderos habitantes, los taínos y los caribes. Resulta que desde ahí comenzamos nosotros a depender de España en diferentes etapas, desde la etapa colonial hasta hoy día. Y nosotros le vamos a narrar una de esas etapas. Se sabe que en aquella época solamente existía el transporte marítimo. Después de los años 60 se incrementó el transporte aéreo y de pasajeros era prácticamente el 100%. Entre España y República Dominicana se estableció unas relaciones
en que los españoles cruzaban el charco en Iberia, línea aérea bandera nacional. No puedo entrar en detalles sobre los problemas de las líneas aéreas, que tienen procesos. Muchas veces esas líneas son muy rentables, muchas veces esas líneas hay que subsidiarlas y muchas veces en algunas situaciones tienen que mantenerse. Nosotros tenemos el ejemplo de Pan American. Pan American tuvo una época que solamente venía aquí cuando se rompieron las relaciones entre Trujillo y vino el bloqueo. Venía solamente a traer valija diplomática, a llevarse 2 o 3 gente que Trujillo le daba pasaporte. Y las líneas aéreas en Estados Unidos, todas terminan o con la quiebra o con su desaparición. Pan American, Eastern, American Airlines, todas tienen su alto y su baja. Iberia siempre estuvo. Cuando matan a Franco, que los políticos españoles deciden meterse en política que tenían el derecho y les tocaba seguir, y lo hicieron bien, pero también decidieron hacer negocio. Y España se convirtió en un pandemonio. Y en ese pandemonio pesó mucho el origen de las provincias. Por ejemplo, el sur de España, Andalucía, es una continuidad de los 800 años que los árabes tuvieron en España. Pero cuando tú vas hacia el norte, te encuentras con Asturias. Los árabes no llegaron a Asturias. Y así, si tú tomas las migraciones de aquí, así como los canarios fueron los primeros, por eso es que tú encuentras gente en Villatrina, en Constanza, que son blancos, y son, si tú le buscas la genética, son descendientes de los españoles aquellos. Pero luego vinieron otra generación que eran los comerciantes asturianos que traían sus familiares y que son unos salvajes trabajando. Son la gente más trabajadora y nunca se metieron en líos. Trabajar, naturalmente, el que se pueda. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Búsqueme una gente que haga una fiesta el día que va a impuestos internos. Nada. Nadie le gusta. Porque es su trabajo que tiene que dar un pedazo. Usted sabe la cantidad de negocios que hay aquí parados por ese 25%. Entonces, los asturianos vienen y toman áreas de negocio, por ejemplo, la comida, al venta al público, los supermercados, fue lo que hicieron los supermercados aquí, dieron ese, no fueron los americanos, a pesar de que el supermercado es un negocio típico americano, fueron los españoles. Entonces, aparecieron después de la muerte de Franco y después que el PRD llegó al poder con Guzmán, unas relaciones entre España y República Dominicana muy interesantes. Los políticos de allá eran amigos de los políticos de aquí. Segundo, una gran cantidad de dominicanos se fue radicando y España se convirtió, después de Estados Unidos, en el segundo país receptor de la mayor cantidad de dominicanos. Por tanto, España es importante por 2 razones. Es nuestra madre patria y es también la receptora de miles de dominicanos. Y los negocios aquí, pues muchos están en manos de españoles. Resulta
que allá hay una clase, había una clase política que comenzó a obtener dinero de españoles con dinero y de operaciones que hicieron allá que no podían invertir en España. Invirtieron aquí, invirtieron en Panamá e invirtieron en Venezuela. Dentro de ese grupo hay una persona que es tan hábil que logró compartir la principal fuente de riqueza del transporte, que consiguió los permisos para crear una línea aérea paralela a Iberia, que fue Air Europa. Air Europa tiene 20 años con su dueño, que hasta el dueño se mudó para acá, hizo otras inversiones. Estoy hablando de Pepe Hidalgo. Pepe Hidalgo también, que conocía bien lo que es imagen, pues resulta que si quedan 10 periodistas que no viajaron gratis a Europa, periodistas de opinión importante, con Air Europa son pocos. Entonces, ese señor hizo un trabajo que nadie va a decir lo que nosotros vamos a señalar. Cuando vino el problema allá de que las líneas aéreas se agotan y las rutas se agotan y vino la crisis de combustible, Pepe Hidalgo, con muy buena visión, vendió la mayoría de las acciones de Europa, se lo embolsilló y se quedó con una minoría, pero se quedó con influencia. Lo que están haciendo aquí la gente del combustible, que como hay una cierta incertidumbre, los principales negociantes del combustible están asociándose otra vez a las grandes gasolineras, a Total en Francia, a Texaco, etc. Pero ¿cuál es el tema? Que el señor Hidalgo ha traído al país personas que han invertido aquí. Y ocurrió algo lamentable, que en Andalucía estalló un escándalo que produjo que muchos de esos comerciantes y empresarios que vinieron aquí fueron señalados allá y hasta presos tuvieron en ese escándalo. Y ahí es que está el comentario. Los que cayeron presos no fueron los de arribota, ni los más conocidos, ni Pepe Hidalgo. Pepe Hidalgo los reclutó, los trajo, porque eso pusieron el dinero que se usó para aquí hacer inversiones. Y se metieron en turismo, en hotelería y en bienes raíces. Pero a niveles que mucha gente no se imagina. Aquí se dio el caso en que los dos partidos españoles mayoritarios se asociaron en Bahía del Rincón. Eran socios, Sarasola y el otro, eran socios en Bahía del Rincón y enemigos allá. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que en medio de todo esto, el gobierno decreta de utilidad pública los terrenos del Hotel Paz. El Hotel Paz luego fue Hotel Hispaniola. El Hotel Hispaniola tiene alrededor de unos 20 años cerrado. Solamente funciona un arrendatario que es el casino de Sirsa. Paga $125,000 mensuales a el dueño del hotel. Y resulta que ese decreto se cantaletea y se dice que ahí va a funcionar un gran centro
de convenciones y que ese va a ser el inicio. Estos españoles que vinieron le compraron a un político y a unos banqueros esa propiedad y le compraron una opción de compra por el Hotel Santo Domingo. Esos dos hoteles se iban a fusionar en un proyecto para hacer un proyecto inmobiliario para venderlo en Europa y que esos envejecientes europeos vinieran aquí a retirarse. Luego pensaron en hacer un centro de convenciones al lado de la Cancillería que iba a tomar desde la Abraham Lincoln hasta la Cancillería y desde la George Washington a la Correa y Cidrón. Un proyecto enorme, precioso. Pero resulta que cuando compran el Hotel Santo Domingo, lo que compran es una opción. Y en medio de la ejecución de esa operación, los españoles que vinieron aquí a hacer la operación caen presos allá y se vence la opción. No pueden completar el pago porque están presos en Marbella. Entonces resulta que ustedes no se imaginan el problema que tienen españoles con españoles, españoles con el gobierno con y sobre todo que parece que ese decreto está dirigido a producir un proyecto público-privado en que el gobierno iba a aportar ese decreto y el grupo del Hotel Santo Domingo, de Pepe Hidalgo y del gobierno, en la famosa alianza público-privada, iban a desarrollar un gran centro inmobiliario con un proyecto de convenciones en el medio. En este momento, aquellos que pusieron el dinero efectivo, que no son Pepe Hidalgo, Carlos Sánchez se murió en el camino. No existe Carlos Sánchez, que es la parte que trajo el dinero de allá de España. Entonces, tenemos que prepararnos para que explote esa situación que se activó con ese decreto. Doctor. Sí. Yo creo que usted me ayude en algo. Sí. Porque yo no entiendo 100% lo que usted está diciendo. Sí, está bien. Yo conozco las dos operaciones de los dos inmuebles. Gulf and Western Americas Corporation, sí, o Central Romana Corporation, y un empresario que compró un bien que era también del Estado. Pues ese bien era del Estado, el Hispaniola, el que era Paz. El del Hispaniola, claro, no el Santo Domingo. No, el Hispaniola. Muy bien, muy bien. Entonces, parecería, y yo quiero que usted me ayude, si lo que ha ocurrido con el decreto, si significa lo mismo que quizás el gobierno quería hacer, porque podía hacer lo mismo alianza pública-privada. El gobierno, no, ningún gobierno pasado habló de alianza público-privada. La alianza público-privada, desgraciadamente, no ha sido bien aplicada. Para mí es uno de los actos más encomiables de este gobierno. Cuando el gobierno frente a la crisis encuentra que no tiene cuarto, que no puede seguir endeudándose, ¿qué tiene que buscar? Los que tienen dinero que inviertan. Le faltó una cosa, es decir, los dominicanos que tienen su dinero fuera, que están corriendo el mismo riesgo y están en países que tienen más problemas que nosotros, tráiganlo. Pero con eso tú no le puedes hablar a la gente. Entonces voy a poner tú. Okay. Esa propiedad era del Estado cuando se hizo la Feria de la Paz. Y la confraternidad del Mundo Aquí Libre. solamente habían dos hoteles, el Embajador y el Paz. Y el Paz.
se usó el Robert Reed provisional durante el año de la feria, como un hotel provisional. Secundario, decir, secundario. Por un año, después siguió siendo hospital. Entonces, eso durante todo el tiempo fue así. En un momento dado, no sé cómo eso pasa al Banco Central. El Banco Central... No pasó nunca al Banco Central. a la Corporación Hotelera. Yo sí sé que en un momento dado le vende a 3 personas. Porque la Golf and Westel tenía arrendada el hotel. Bueno, tuvo un tiempo, pero la devolvió. Sí, correcto. Entonces, porque cuando cuando hicieron el Santo Domingo, que sí era. tenían eso como un hotel adicional. Entonces, le vendieron a 3 personas ese hotel en 35 millones de dólares. Yo conozco la operación. Entonces, ellos compraron ahí, pagaron, pero de los que pusieron el dinero, uno era Pepe Hidalgo y los otros 2 personas que se vieron involucrados, Carlos Sánchez y otra persona que se vio involucrado en el caso Marbella. Ya ellos habían firmado un acuerdo de venta condicional con Romana. Dice, te doy 5 millones y tengo un año para completar. Pero en ese momento, Para por el Santo Domingo. Porque tenían un proyecto conjunto. Romana ahí hizo las cosas bien, ahí no tenía problema. ¿Qué pasó? Que no pueden cumplir. ¿Qué hizo Romana? Ejecutar. Claro. Ahora que la gente la soltaron, quieren Volver a la opción. quieren que Romana acoja el contrato original, O sea, que acepte reivindique el contrato los original. 35 millones que dejaron de pagar, que con los 5 se completan los 40. Digo, es más o menos, Sí, pero sí, están sí. dispuestos a pagarlo. Sí. Y se encuentra con que Pepe Hidalgo dice, no, yo quiero de la Hispaniola, quiero mi mitad. Quiere la mitad. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que estas personas que invirtieron, perdieron lo de la... cosa. Y frente a Pepe Hidalgo, tienen un litigio con él también. Porque Pepe Hidalgo parece que armó una alianza público-privada Eso que quiere decir. logró el decreto. Pero no. Eso es lo que tú no entiendes, exactamente. que logró el decreto Ok. porque con la influencia. Pepe Hidalgo tiene influencia que tú no te imaginas aquí. Yo sé. Tú oyes, él es el extranjero que más influencia tiene en República. Ahí era que quería llegar, porque Sí. parecería eso entonces. No, él armó una alianza pública sin sus socios. La armó con Una alianza pública excluyente. igual que Romana no acepta el Reivindicar el contrato original. porque ya tiene una oferta de la alianza pública-privada. Del mismo gobierno. Entonces, ya está claro. Pepe Hidalgo no entra en nada porque tiene el apoyo. Aquí ha volado todo el mundo con Pepe Hidalgo. Todo el que quería conocer Europa lo conoce. Entonces yo te quería decir que ese es el principio de un gran problema que se va a surgir. Porque los que son perjudicados están sueltos y tienen recursos para pelear. Y tú sabes que aquí hay una modalidad que es nueva, que los estados son demandables. Claro. Aquí a cada rato producen sentencias. La nueva constitución, la ley 107, ¿Verdad? y además la ley 107.13. Sí, así es. Mira, lo último que ocurrió es que la Cámara de Comercio, ¿sabes que las cámaras de comercio son importantes? Sí, claro. Porque las cámaras de comercio, no de cuenta, de No, comercio, de comercio. tienen la facultad de decir, esa persona está registrada aquí como comerciante. Sí. Es el acta de nacimiento de las empresas. Ok, han cambiado los papás de las empresas originales. Donde dice hijo de fulano y de perencejo, le cambiaron la paternidad a todas esas empresas de los inversionistas originales. ¿Cómo? Es decir, en este espacio yo no te puedo relatar
todos los, por ejemplo, tú puedes hablar de línea aérea con Pepe Hidalgo, tú puedes hablar, ¿tú sabes de qué? De casinos de juego. Pepe Hidalgo tiene una cadena de casinos aquí. Pepe Hidalgo consiguió casinos que fueron comprados por los de Dreams, los que están presos por intentos de asesinato. Los canadienses. Mira, son italianos, pero mira, son de esas cosas que tú te pones a armarla y no salen así, porque esto es una cosa con tantos elementos. Entonces yo lo que quiero decir es que cuando empiecen a aparecer vainitas colaterales, por ejemplo, el decreto de expropiación, ¿por qué no llamaron a todo el mundo? Y pusieron de acuerdo. Le dijeron, no tiene que poner, mire, hay esto. No, Pepe lo quiere, complace. Entonces yo le quiero decir, mire, la experiencia, por eso yo estoy con la reelección. Me dice, ¿por qué tú estás? Porque cuando tú tienes la experiencia, y es muy tarde para aplicarla. Esa experiencia de la lotería, para complacer un tipo ahí que hizo un aporte y lo hicieron administrador de la lotería y terminó preso. Está preso. Ahí porque no se sabía quién era. Y el caso de Pepe, que también a lo mejor cooperó. Hay el decreto de expropiación y después habla. Tienen que tener cuidado, porque las cosas no se pueden hacer tan rápido. De todas formas, vamos a ver si la alianza público-privada va a surgir, porque si tú tienes el Estado de socio, todo lo puede, pero yo le auguro, y eso es otra cosa, toda esa gente tiene inversión, hasta en Valle de las Águilas, y tienen en Valladolid, y tienen en Punta Cana. En Juan Dolio, en Guayacán. Donde hay turismo están metidos. Valladolid. ¿Me entiendes? No, y hay una parte de que se llama Cabeza de Toro. Exactamente. ¿Qué es Cabeza de Toro? No, entre Romana y Punta Cana. Bueno, de todas formas, preparémonos para ello. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a decirle algo porque estoy muy preocupado por mí. Los dos candidatos con mayores posibilidades están bravitos con la revista. Los dos candidatos con más posibilidades de ser el próximo presidente. Ok. Entonces, yo voy a tener que usarlo a usted y a Félix de Sena para que me arreglen mi mundo, ¿verdad? Cuente conmigo. ¿Verdad que sí? Es una situación difícil. Un aliado clandestino. Nosotros somos los que tenemos que dar pechuga. Hay gente que se enoja con la persona equivocada. Yo le quiero decir algo. Cuente conmigo, doctor. Yo le quiero decir algo que me lo enseñó un ex ministro de Obras Públicas, que no es Gonzalo, de cuando Balaguer, que decía, mira, las cosas son muy sencillas. Cuando nombran a un funcionario, se pasa unos días averiguando cuál es su güiro. ¿Cuál es mi güiro en este perico ripiado? Sí. ¿Cuál es mi güiro? ¿Quién me va a dar mi güiro? Y eso ha traído muchos problemas, buscándole el güiro a la gente. Y en este momento hay mucha gente que está buscando su güiro, mucho más de lo que usted imagina, porque ya vieron que Luis Abinader no cogió ayuda comprometida. El que se metió en su vaina ya está o preso o en su casa. Vamos a una pausa.